Ay, estaba grabando. A ver, entonces, como les decía, para nosotros poder deducir estos tramos, ¿sí? Simplemente vamos a despejar la aceleración de la expresión que nosotros, que nos resultó de aquí, ¿sí? Bien. Entonces, al despejar la aceleración, vamos a tener que en el tramo 1, para poder encontrar la aceleración es 2 veces la distancia recorrida dividido para el tiempo al cuadrado. Y esto nos va a dar un total de 0,01 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Ahora, para nosotros poder encontrar la velocidad final, vamos a partir de la misma expresión que acabamos de ver, ¿sí? Pero, ¿de cuál? No de esta, sino de la anterior. Vamos a despejar la velocidad final, pero de acá, ¿sí? Mire, si nosotros tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo, lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad final y los demás valores ya los tenemos calculados. Ya tenemos la aceleración, tenemos el tiempo que nos fue dado como dato y además tenemos la velocidad inicial. Y es fácil calcular la velocidad final. Como tengo la velocidad inicial igual a 0, esto es 0 y solamente me toca calcular la aceleración por el tiempo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Lice. No, dice. Ya. Entonces, chicos, si nosotros despejamos, como les dije, la velocidad final y vamos a multiplicar, como la velocidad inicial es 0, como les dije que parte del reposo al móvil, entonces simplemente vamos a multiplicar 0,01 metros sobre segundo al cuadrado por 1000 segundos, ¿ya? Y eso nos da un total de 10 metros sobre segundo la velocidad final. Entonces ya tenemos las dos incógnitas pedidas en el tramo 1. La aceleración, que es 0,01 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad final, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos al análisis del tramo 2. La velocidad en el tramo 2 será constante, ¿sí? ¿Por qué? Es en este, ¿no? Aquí. Vamos a analizar este gráfico, ¿sí? Porque este lo podemos seguir analizando de a poco, ¿no es cierto? Ya. Con los mismos datos que tenemos allí. Ahora, voy a tener la velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, ¿ya? Y en un tiempo de 1500 segundos, o sea, aquí, tengo 1000 hasta aquí, el tramo 1 es hasta aquí, tengo 1000 hasta aquí, 1500 hasta aquí, que sería la mitad, ¿verdad? Ya. Hasta por aquí. A ver, 3000 tengo hasta aquí y la mitad sería hasta aquí, ya. La distancia son 3000 metros. La distancia recorrida son 3000 metros. Ahora, aquí yo tengo el gráfico de la velocidad versus el tiempo. Acá yo tengo el gráfico de la distancia versus el tiempo. Por eso los tramos varían, ¿sí? Pero el movimiento es el mismo, porque es posición versus tiempo y acá tenemos velocidad versus tiempo. Vamos a analizar el gráfico de la velocidad versus tiempo. Entonces tengo en un tiempo de 1500 segundos una distancia de 3000 metros. ¿Sí? Aquí no puedo observar la distancia. Pero es proporcional al tiempo recorrido, ¿no? Y a la velocidad recorrida. Bien. Entonces tenemos que la velocidad inicial
Tenemos que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, el tiempo es 1500 segundos, la distancia 3000 metros, la aceleración es 0, ¿sí? Porque si usted puede ver, está movilizándose en un tramo con movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad final, como ya sabemos, son 10 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, la velocidad será constante. Velocidad inicial 10 metros sobre segundo y la velocidad final 10 metros sobre segundo. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, no variado. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los datos. Ahora, vamos a analizar el tramo 3. En el tramo 3 nosotros tenemos una parábola convexa. ¿Qué quiere decir convexo? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir convexo? Mire, si yo tengo, bueno, voy a poner de ejemplo a mi mano como una batea. Cóncavo es esto, ¿sí? Cóncavo, convexo es la parte externa, ¿ya? Si han escuchado cóncavo y convexo, ¿verdad? Mire, aquí tenemos en el tramo 3, ¿sí? Una parábola convexa. Entonces tenemos una parábola. Esta es una ramita de parábola, ¿sí? Una parábola completa sería todo. Esta es una ramita pequeña de parábola. Bien, entonces, ¿qué tenemos? La velocidad inicial será 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque en el tramo anterior nosotros teníamos la velocidad final de 10 metros sobre segundo. Para el siguiente tramo nosotros vamos a tener una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Aquí tenemos la velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, recorre hasta acá y viene a ser la velocidad final también porque es constante aquí. Recuerda, aquí teníamos de 0, ¿sí? Metros sobre segundo, y acá teníamos de 10 metros sobre segundo la velocidad inicial. Ahora, en este tramo, esta velocidad inicial del tramo 1, la velocidad final, perdón, del tramo 1, se convierte en velocidad inicial del tramo 2. Y la velocidad final del tramo 2 se convierte en la velocidad inicial del tramo 3. ¿Ya? Entonces, igual aquí, esta es la gráfica de la posición versus el tiempo. Nosotros tenemos diferentes, si es velocidad versus tiempo, en la gráfica será algo diferente que la de la posición versus el tiempo. Bien, entonces tenemos la velocidad inicial de 10 metros sobre segundo en este tramo 3, ¿sí? En un tiempo de 1250 segundos. ¿Por qué? Porque es en este tiempo, donde se termina el tramo 2 hasta donde finaliza, donde se termina el tramo 2, inicia el tramo 3, ¿verdad? Hasta donde finaliza el tramo 3 e inicia el tramo 4. ¿Sí me comprenden hasta ahí? Bien, entonces tenemos una distancia de 6.250 metros. Vamos a fijarnos aquí. El tramo 3 tiene una distancia de 6.250 metros. ¿Por qué? Si aquí dice 14.250. Aquí. Claro, es que no contamos desde el tramo 1, simplemente desde el inicio del tramo 3, ¿sí? Desde ahí contamos. Entonces, desde aquí hasta aquí es 6.250 metros, ¿ya? Entonces nos dice, calcule la aceleración y la velocidad final. En este caso, nosotros tenemos todos los datos para poder calcular. Tenemos la velocidad final, tenemos el tiempo y tenemos la distancia, ¿ya? Ahora es simple. Simplemente vamos a usar la expresión de la aceleración, ¿sí? La aceleración será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Y aquí, velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora me salió muy larga la línea de fracción. Dividido por el tiempo, ¿pero qué?
dividido por el tiempo, ¿verdad? Ahora, para que recuerden, miren, aquí tenemos la expresión. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo, ¿ya? Entonces aquí camina con nosotros la fórmula y se atoró. Bueno, entonces tenemos que la velocidad, se atoró esta cosa, ya. Teníamos que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Ya? Y tenemos el tiempo y también la distancia, pero no lo vamos a usar ahí. ¿Ya? ¿Qué podemos calcular? Tenemos que calcular la aceleración. ¿Qué también nos sirve esta de aquí? No nos sirve porque todavía nos falta la velocidad final. Nos va a servir esta de acá. Esta nos va a servir. A ver que no lo puedo poner bien. Ya, esta nos va a servir, ¿sí? Porque aquí no tenemos la velocidad final. Esta nos va a servir luego. Cuando nosotros ya vayamos a calcular la velocidad final, reemplazamos la aceleración que encontremos de aquí, que ya nosotros sabemos cómo despejar, y podemos ya encontrar la velocidad final despejando la velocidad final, ¿sí? ¿Estamos ahí hasta ahí o tienen alguna pregunta? No, Liz. Entonces, dicho esto, nosotros aplicando la fórmula de la distancia y haciéndole todas las conversiones que ya hicimos al inicio, tenemos que es 10 metros sobre segundo dividido para 1250, ¿sí? Este valor es negativo. ¿Por qué? Porque está en una pendiente y el móvil o la partícula está descendiendo y el momento en el que desciende está frenando y al llegar aquí llega ¿a dónde? Al reposo, ¿verdad? Entonces nuestra velocidad final es 0, ¿verdad? Sí. Entonces, de Sí, esta Liz. manera, nosotros simplemente vamos a calcular la aceleración con la fórmula de la velocidad final, que va a ser 0, menos la velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo. Es un valor negativo porque va a frenar el móvil, dividido para el tiempo, que son 1250 segundos, y nos da una aceleración negativa de menos 0,008. ¿Ya? Ahora, ustedes van a hacer el análisis del tramo 4 y del tramo 5, ¿sí? Ese va a ser su tarea junto con la actividad que tienen que realizar de la página 90 y 91, ¿sí? Y las actividades también de la plataforma que deben realizar. Pues hasta aquí alguna pregunta. No. Bien, chicos. La parte del despeje no se grabó, pero sí lo entendieron, ¿no? Entonces, si necesitan algún